¿Qué tal? Mi nombre es Cristian David Cifuentes Gómez, estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Agronomía. Mi nombre es Juan José López Villegas y estoy en la carrera de Agronomía con énfasis en fruticultura. Muy buenas tardes, mi nombre es Ashley Natalie Castillo Mérida, estudiante del séptimo semestre de la Ingeniería Agronómica. Mi nombre es Marian Daniela Moreno Villegas, estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Agronómica con énfasis en fruticultura. ¿Qué tal? Mi nombre es Jocelyn Roxana Castañeda Gordillo y estoy en la carrera de Agronomía. Mi nombre es Eduardo Alexei Gutiérrez Ordóñez de la carrera de Ingeniería Agronómica con énfasis en fruticultura. El día de hoy estaremos hablando acerca de 3 temas muy importantes dentro de la genética, los cuales son sobre la genética poblacional, la herencia poligénica, la selección y mejoramiento genético. Muy bien, para comenzar vamos a definir lo que es la genética de poblaciones. Dice que es la rama de la genética cuyo objetivo es describir la variación y distribución de la frecuencia alélica para explicar los fenómenos evolutivos. La genética de poblaciones es el estudio de las fuerzas que alteran la composición genética de una especie. Esta se ocupa de los mecanismos de cambio microevolutivo, como lo son la mutación, la selección natural, el flujo génico y la deriva genética. La genética ecológica trata los mismos mecanismos, con énfasis en las poblaciones naturales. A menudo se utilizan ambos términos indistintamente, sin diferenciar entre trabajo de campo y de laboratorio. A fin de entender la finalidad de la genética de poblaciones, trataremos de poner un ejemplo, imaginándonos que todos los problemas que estudia esta han sido resueltos y que los resultados han sido introducidos en un ordenador. Este funcionaría como un dispositivo de pronóstico evolutivo, en el cual se podría introducir datos de la variación genética, estructura poblacional y factores evolutivos, obteniendo una salida de datos en forma de predicciones acerca de las composiciones genética y fenotípica de las futuras generaciones de una población. La selección natural. La selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La formulación clásica de selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de 3 premisas. La primera de ellas es el rasgo sujeto a selección, debe ser heredable. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. La tercera premisa aduce que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. La acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones produciría todos los fenómenos evolutivos. Tipos de selección natural. La selección natural puede actuar sobre cualquier rasgo fenotípico heredable y cualquier aspecto del entorno puede producir presión selectiva. Esto incluye la selección sexual y la competencia con miembros de tanto de la misma como de otra especie. Existen 4 tipos de selección natural, clasificados según los individuos que sobreviven en cada tipo de selección, es decir, según cuántos sobrevivan. Selección estabilizadora. La selección estabilizadora, también llamada selección negativa, selección purificadora o selección normalizadora, es un tipo de selección natural en el que la diversidad genética decae según un valor particular de carácter. Puesto de otra manera, los extremos de una característica son seleccionados en contra, por lo que los organismos con características del rango promedio son los que más sobreviven. Este es probablemente el mecanismo de acción más común de la selección natural. Selección direccional. Es un tipo de selección natural que favorece un solo alelo y por esto la frecuencia alélica de una población continuamente va en una dirección. Es opuesta a la selección balanceada, donde se favorecen varios alelos, o a la selección estabilizadora, que elimina mutaciones malignas de una población. Selección disruptiva.
Cuando opera, los individuos de ambos extremos contribuyen con el carácter en el rango medio, produciendo así dos elevaciones en la distribución de un carácter particular. Selección sexual. Se relaciona directamente a este mecanismo evolutivo con el dimorfismo sexual y con la presencia de rasgos morfológicos exagerados. Vamos a hablar sobre deriva genética. En cada generación se produce un sorteo de genes durante la transmisión de gametos de los padres a los hijos. La mayoría de los organismos son diploides, es decir, tienen 2 ejemplares de cada gen. Los gametos de estos organismos portan solo uno de los 2 ejemplares. Por ejemplo, en una población de una especie diploide de 50 individuos, para un gen con 2 alelos A mayúscula y A minúscula que estén en la misma frecuencia, habrá 50 copias de alelos A mayúscula y 50 del alelo A minúscula. Cuando estos individuos formen la siguiente generación, es tan imprescindible que la nueva generación tenga los mismos 50 alelos A mayúscula y 50 A minúscula. Según este razonamiento, cada generación esperamos una fluctuación al azar de las frecuencias alélicas en la población. Si en algún momento durante esta conducta fluctuante un tipo de alelos no llega a transmitirse a la siguiente generación, entonces este alelo se habrá perdido para siempre. El resultado de la deriva suele ser la pérdida de variabilidad genética, siendo un proceso que contrarreste la entrada de variabilidad genética por mutaciones. Hablando de mutación, es un cambio estable y heredable del material genético. Las mutaciones alteran la secuencia del ADN y por tanto introducen nuevas variantes. La mutación es un factor que aumenta la diversidad genética. La tasa de mutación es un gen o una secuencia de ADN en frecuencia en la que se producen nuevas mutaciones en ese gen o la secuencia de cada generación. A su vez, una alta tasa de mutación aumenta el número de mutaciones perjudiciales o deletéreas de los individuos, haciéndolos menos adaptados y aumentando la posibilidad de extinción de la especie. Las mutaciones no tienen ninguna dirección respecto a la adaptación, son como un cambio al azar de una letra por otra en un texto. Este cambio suele producir una falta de significado y por eso la mayoría de las mutaciones son deletéreas. Pero a veces ciertos cambios pueden introducir nuevos significados permitiendo nuevas funciones. Las mutaciones pueden darse en 3 niveles: la molecular, que ocurre en las bases químicas del ADN, la cromosómica, que se altera un segmento de cromosoma, y la genómica, afecta a un conjunto de cromosomas determinados. También, dependiendo de las secuencias que tenga para el organismo y su descendencia, podemos hablar de mutaciones morfológicas, que son aquellas que tienen que ver con la forma de aparición de su cuerpo una vez culminadas las etapas de desarrollo, coloración, forma, estructura, etc. Está también la mutación bioquímica o nutritiva, que son aquellas que afectan a la producción de un determinado compuesto bioquímico necesario para cumplir con funciones específicas. Está la mutación por pérdida de función, que se trata de una mutación que impide el funcionamiento correcto de un gen. Y está la mutación por ganancia de función, que son mutaciones poco frecuentes en las que un cambio del ADN añade funciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de la herencia poligénica. Pues bueno, podemos ver que la herencia poligénica es el conjunto responsable de muchos caracteres que parecen ser sencillos desde la superficie. Caracteres tales como el peso, la forma, la altura, el color y el metabolismo son caracteres gobernados por el efecto acumulativo de muchos genes. La herencia poligénica no se expresa en absoluto como caracteres discretos, como en el caso de los caracteres mendelianos. En vez de ello, los caracteres poligénicos se reconocen por expresarse como graduaciones de pequeñas diferencias, tales como una variación continua. El resultado forma una curva con valor medio en el pico
y los valores extremos se encuentran en ambas direcciones. La altura en los seres humanos, por ejemplo, es un tipo de herencia poligénica. Representando gráficamente las diferentes alturas, una variación continua será evidente, con una altura promedio y las variaciones extremas muy altas y muy bajas. Cuando la herencia muestra variaciones continuas es porque está controlada por el efecto aditivo de 2 o más pares de genes separados. La herencia de cada gen sigue las reglas de Mendel. Bueno, ahora vamos a hablar de por qué se distingue la herencia poligénica. Se distingue por 3 diferentes factores que son 1. Cuantificarse midiendo más que contando. 2. Que sería 2 o más pares de genes que contribuyen al fenotipo. Y 3. La expresión fenotípica abarca un gran rango. En humanos podemos observar la herencia poligénica en la altura, en el lupus eritematoso sistémico, en el peso, en el color de los ojos, en la inteligencia y en el color de la piel. Bueno, ahora acerca de los patrones, podemos ver que las características poligénicas están determinadas por el efecto acumulativo de genes diferentes. Por ejemplo, la estatura humana manifiesta un rango de variación mucho más continuo que las flores de Mendel. Algunas personas miden 5 pies con 11 pulgadas, que sería 1 metro con 56 centímetros. Otras personas pueden llegar a medir 5 pies con 10 pulgadas, que sería 1 metro con 55 centímetros. Incluso otras pueden llegar a medir 5 pies y 10 pulgadas y media, que sería 1 metro con 54 centímetros, y así sucesivamente. Este tipo de variabilidad continua es el sello de la característica poligénica. Estos tipos de características también se conocen como los rasgos cuantitativos. Procedemos a hablar acerca de las consideraciones. Pues bueno, cada uno de los genes individuales que determinan un rasgo poligénico se transmite individualmente siguiendo las leyes de la herencia de Mendel. La herencia de los rasgos poligénicos, sin embargo, puede llegar a ser muy complicada debido a que algunos de los genes pueden estar ligados, por ejemplo, tan cerca entre sí en el cromosoma que con frecuencia son heredados juntos, y otros pueden exhibir efectos epistáticos, por ejemplo, pueden ocultar o modificar el efecto de otros genes, y porque están involucrados muchos genes diferentes. Selección y mejoramiento genético. Uno de los métodos es la selección masal estratificada. Para iniciar un proceso de generación de nuevas variedades tiene importancia el método de mejoramiento de plantas a utilizar y los objetivos que se han de lograr del proceso. Sin embargo, todo método de mejoramiento de plantas debe iniciarse con una población heterogénea, es decir, una población con variabilidad genética. Es un método sencillo y efectivo que puede realizar cada agricultor en su parcela para mejorar las variedades del maíz, obteniendo beneficios potenciales de la mejora de sus plantas. Al ser la selección masal, es un método de mejoramiento de plantas basado en la selección de caracteres visuales, no siempre garantiza la transmisión de sus caracteres a la progenie siguiente. Selección de plantas. Aproximadamente un mes después de la floración, cuando el pelo de la mazorca esté completamente seco, se seleccionan 20 mejores plantas del zulote. Es importante que contengamos varios zulotes. Por ningún motivo se seleccionan las plantas que se les ha eliminado la panoja. Marque las plantas de mejor calidad con pintura, pita, cal, cinta, plástica o cualquier otro insumo con el que se las identifique. Seleccione las plantas en base a sus características en rendimiento, altura de planta, mazorca, precocidad, vigor, capacidad de tolerancia a plagas y enfermedades. Dentro de los zulotes se pueden escoger las mejores dentro de las demás y manejar su heterogeneidad. Otro método es la selección por pedigrí modificada, descendencia de semilla individual, cruza de 2 padres homocigotas para producir la F1, autofecundación de la F1 para obtener la población de F2, avance de 1 o 2 semillas de cada familia por DCI a partir de las plantas individuales de F2, DCI hasta la homocigosidad de F6 y F7 sin seleccionar líneas endogámicas recombinantes. Selección de líneas avanzadas con repeticiones, mejor control de error experimental, mejor eficiencia que SP para carácter de baja H. Otro método es la retrocruza autofecundación, identificar genes mayores a los caracteres cuantitativos, incrementar recombinación en líneas de retrocruza, mejorar caracteres de baja heredabilidad, transferir germoplasmas inadaptados al
al cultivado, mejorar líneas puras y variedades criollas, métodos de retrocruza, un alto control genético, variedad descriptiva anticipadamente, variedad que puede ser reconstruida, no requiere pruebas extensivas, menor toma de datos, menor intercambio de G por A, baja recombinación de líneas isogenéticas. Heredabilidad. La definición técnica será posteriormente presentada aquí, simplemente queremos precisar que siempre nos referimos a la heredabilidad de una determinada característica fenotípica, además por la economía de palabras a menudo decimos solamente heredabilidad. El análisis biológico de caracteres fenotípicos cuantitativos multifactoriales se basa en el intuitivo entendimiento del fenotipo. Está determinado por el genotipo, el ambiente y las relaciones recíprocas entre genotipo y ambiente. Es decir, igual G más A más G por A, donde F fenotipo, G genotipo, G por A, relaciones recíprocas entre genotipos y ambiente. De manera análoga de las diferentes fenotípicas, observando puede ser expresadas como la sumatoria de diferentes no observadas de fenotipo ambiente y las diferentes debidas a las relaciones entre fenotipo y ambiente. Esto es sigma 2F igual a sigma 2 por G más sigma A más sigma 2A por G, donde sigma 2F varianza fenotípica total sigma 2G, varianza fenotípica sigma A por G, varianza de las relaciones recíprocas entre fenotipo y ambiente. A partir de este modelo conceptual se define la heredabilidad en el sentido amplio H2, como el cociente entre la varianza genotípica y la varianza fenotípica total 4, escrito a manera de la fórmula H2 igual sigma 2 de G, sigma 2 de F. La determinación de H2 nos indica pues que un valor porcentual a que medida de diferencia fenotípica que presentan los individuos sigma 2 de F puede ser explicada en sus diferentes genéticas sigma 2. Otras palabras, la sigma de la heredabilidad nos informa sobre la relativa importancia de los genes y el ambiente que posee como causante de las diferentes fenotípicas que presentan los individuos. La misma siempre hace referencia a una característica fenotípica concreta de una población particular de un momento de edad determinada. Observemos los tres términos G, A y G por A que componen el fenotipo de la varianza fenotípica. Puede ser al menos una teoría subconsecuente fraccionados. Endogamia e hibridación. La hibridación es la acción de fecundar dos individuos de distinta constitución genética, es decir, cruzar dos variedades o especies diferentes para conseguir reproducir en la descendencia alguno de los caracteres parentales, como lo podemos ver acá en la imagen en la interpretación de Mendel, que cruzar un guisante amarillo homocigoto por uno verde homocigoto se obtiene una descendencia de guisantes amarillos heterocigotos. Los híbridos suelen mostrar mayor vigorosidad en los parentales, lo que da lugar a un mayor rendimiento. En las plantas, un sistema similar es la selección recurrente. Con este método se obtienen líneas y se hace selección y cruzamiento entre los individuos seleccionados a través de varias generaciones. Se van obteniendo líneas que, aunque son endogámicas, van siendo cada vez de mayor rendimiento, vigor, etc. Por defecto da la selección y la recombinación. En la hibridación del maíz, aunque hay cierto tipo de selección, las líneas se usan como progenitores para obtener híbridos de mucho más alto rendimiento que las líneas progenitoras. El efecto de la hibridación y la endogamia en algunas plantas como la alfalfa, que tras 2 o 3 generaciones de autofecundación la mayoría de las líneas se pierden. Remolacha azucarera y zanahoria son también muy sensibles. Las cucurbitáceas en general parecen poco afectadas por la endogamia, poseen alta tolerancia. El maíz tiene una posición intermedia, 20 a 30% de las semillas llegan a altos niveles de homocigosis con respecto a la población original. La heterosis es el comportamiento superior de los individuos híbridos en comparación con los padres. Aquí podemos ver un esquema sobre la obtención de los híbridos, que se cruza una flor masculina con una flor femenina y se obtiene una fecundación cruzada obteniendo un híbrido simple. Estas líneas se pueden cruzar unas a otras, por ejemplo línea A por B, A por C, B por C, y se obtienen varios tipos de híbridos. Estas pruebas de comportamiento están en diferentes localidades, lo que da un resultado de la elección de los mejores híbridos.
Cruzamientos endogámicos. Como el diccionario lo define, la endogamia es el cruzamiento entre individuos de una raza, comunidad o población aislada genéticamente. Se caracteriza técnicamente como la condición homocigótica de genes en un determinado sitio cromosómico. El cruzamiento endogámico causa un efecto perjudicial en las poblaciones de organismos vivos que las presentan, mayormente en el caso de los animales y de los humanos. Se podría pensar entonces que la endogamia es perjudicial y no sirve para nada útil, pero en el caso de las plantas esto puede traer muy buenos beneficios. Un ejemplo de la endogamia en los humanos es en la dinastía de Habsburgo, que ésta desapareció por practicar la endogamia en su familia. En la autopsia de Carlos II de Habsburgo, el último descendiente de la dinastía, consta que el cadáver no tenía ni una sola gota de sangre, el corazón parecía de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados, un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. La endogamia en las plantas. En las plantas monoicas compatibles, la endogamia es máxima cuando ocurre la autofecundación, pero pueden presentarse diferentes grados de endogamia en atención al parentesco entre el conjunto de los progenitores o al número de ellos. En las especies autógamas, la endogamia es la forma natural de realizarse. En las plantas alógamas se practica la endogamia de forma artificial, controlando la polinización. En 1960, Carl Rother, trabajando con tabaco, fue el primero que indicó la manifestación de mayor vigor de los híbridos y los efectos de la endogamia. En el caso de la calabaza, también la endogamia ha sido aprovechada para obtener semillas de mayor calidad, ya que se pueden seleccionar leñas puras con características deseables dadas por la homogosidad. Repetibilidad. La repetibilidad es una medida de la fuerza, consistencia y confiabilidad de la relación entre registros repetidos, valores fenotípicos repetidos, para en un carácter de una población. Esto quiere decir que la repetibilidad toma características fenotípicas y no genotípicas. Esto comúnmente se ha dado más en los que son los animales, pero existen casos en los que la repetibilidad se ha dado en algunas plantas. Ejemplos de los caracteres repetidos incluyen el rendimiento de la leche en animales lecheros, la carrera de caballos, el tamaño de la camada de los cerdos, el peso del vellón o lana en las ovejas, y la notación para la repetibilidad es simplemente R. Algunas características de la repetibilidad es que se puede dividir en tres: baja, media y alta. Menor a 0.2 se considera baja, de 0.2 a 0.40 media y mayor a 0.40 alta. Y aquí podemos ver algunos ejemplos sobre estas medidas. El intervalo entre partos bovinos para carne se considera una baja, el peso del destete del 0.40 a 0.50 una media y del peso del vellón una alta. Entonces, muchas características de interés económico se manifiestan varias veces en la vida de un animal, y aquí podemos ver un ejemplo en este siguiente cuadro. Si nosotros establecemos un orden para saber cuál es el mejor productor que tenemos en nuestro rodeo de los carneros respecto al vellón, seguramente nos va a dar distintos si utilizamos dos registros. Y aquí, como podemos ver, tenemos dos registros, solamente que en el segundo registro, por la repetibilidad, esto cambia. Por ejemplo, en el carnero 3.31, el 6.4 obtiene un orden de 1, y en el segundo registro el orden de 1 está en 8.0, y así sucesivamente los órdenes del segundo registro cambian en todos a comparación del primer registro. Algunos usos de la repetibilidad es que se usa para predecir registros futuros para un animal que tiene uno o más registros previos. Es por eso que es importante la repetibilidad, porque estandariza esa probabilidad que se repita o no, o saber si es confiable o no la medida de los registros.